Vamos a continuar 7 de la mañana con 2 minutos. Don Byron, ¿cómo está? Buenos días. Fernando, Oscar, muy buenos días. Este día ya miércoles 23 de octubre y empezamos con una buena noticia, que a propósito la tiene la titular de la cartera de Relaciones Laborales, que ya nos acompaña en la sala. Efectivamente, ya está con nosotros la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ayer el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial para la modificación de la jornada laboral por los cortes de luz, denominado pico y placa eléctrico. Ministra, bienvenida, buenos días, gracias por atender la entrevista. ¿De qué se trata? Para que la gente conozca, en este caso, la versión desde el Ministerio de Trabajo, porque como fue ya en la noche y por más que la gente está conectada, pero igual leyó de pronto, tiene conocimiento, pero quiere la explicación y el detalle, el contexto. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por esta cordial invitación. En efecto, el Ministerio del Trabajo el día de ayer emitió el acuerdo ministerial que surge de varios diálogos y conversaciones con el sector de los pequeños, medianos y grandes industriales del Ecuador de la mano con los trabajadores, a fin de garantizar, como en efecto se ha cumplido, todos los puestos de trabajo que existen en este momento en este importantísimo sector de producción del país. De estas conversaciones surgieron la posibilidad de incorporar una jornada especial de trabajo que consta en el Código de Trabajo, que se denomina jornada especial, que permite poder trabajar hasta 10 horas diarias en un tiempo de 4 días seguidos de trabajo, y en este caso el quinto día se suma a los 2 días de descanso obligatorio. Una vez que nosotros llegamos a este acuerdo, finalmente se emite el acuerdo ministerial por parte de nuestro ministerio y consiste en lo siguiente: quienes opten, porque siempre va a ser previo acuerdo y aceptación voluntaria de los trabajadores, los cuales serán registrados ante el Ministerio de Trabajo. Los que deseen trabajar en la jornada de lunes a jueves van a trabajar 10 horas continuas de trabajo con el descanso evidente o obligatorio para el respectivo lunch. Y tendrán, a más del sábado y domingo de descanso obligatorio, el día viernes. Los que opten por trabajar jueves, viernes, sábado y domingo tendrán como descanso obligatorio lunes, martes y miércoles. Así se resume, en pocas palabras, el acuerdo de la aplicación de una norma que está en el Código de Trabajo que se llama Jornada Especial de Trabajo. Bien, ahora, ¿cómo se va a aplicar? Porque aquí viene, ¿cómo lo van a articular? Porque ya sabemos, ministra, que lamentablemente pueden existir estos atajos que son producto de la viveza criolla a veces o del desconocimiento. ¿Cómo se va a articular en la norma para que se cumpla en forma efectiva? Nosotros vamos a registrar todos y cada uno de los acuerdos aceptados por escrito por parte de los trabajadores, y a través del ministerio vamos a tener todo el listado de las empresas que aplican este acuerdo ministerial, que será única y exclusivamente en esta fase de crisis energética. Para poder arribar a este acuerdo ministerial, como ministra, yo fui muy enfática en señalar que de la experiencia que el Ecuador vivió en el año 2020, producto del COVID, no se podían cometer errores como aquellos que se evidenciaron en la emisión de algunos acuerdos ministeriales, que, por ejemplo, un día se hacía un acuerdo, al siguiente día se derogaba el acuerdo y así sucesivamente. Yo recuerdo uno de esos acuerdos en que se exigía, por ejemplo, que el empleador entregara, para poder aplicar el caso fortuito fuerza mayor, que es una disposición en la que se da legalmente por concluida la relación laboral, se incluyera como requisito la aprobación del sistema de rentas internas que el negocio había cerrado. No se podía, en mi criterio, y creo que no se puede aún en mi criterio, por lo menos, aplicar la retroactividad. Es decir, que tenía que incluirse este cierre certificado del sistema de rentas internas para que al trabajador se le hiciera una liquidación de un cierre de un negocio
cuando este había cerrado antes de la emisión de este acuerdo del sistema de rentas internas. Esto, por ejemplo, llevó a que la misma Corte Constitucional tuviera que, a través de una sentencia, pedirle al sistema judicial que cada uno de los casos en los que se había aplicado esta causa legal de terminación del vínculo laboral con la aplicación de las liquidaciones pertinentes se lo hiciera caso a caso, se analizara casos individuales. Se cometieron errores como por ejemplo haber emitido una ley que se denomina y que aún está vigente, Ley de Apoyo Humanitario. No tuvo de apoyo absolutamente nada, de humanitario tampoco. Y allí surgió el famoso contrato de trabajo emergente que no genera ninguna estabilidad y que yo como ministra le presenté al legislativo que era hora ya de derogar esta forma de contratación. Estas razones, todos estos antecedentes fueron llevados a la mesa de conversación con los empresarios y también con los trabajadores. Por eso decidimos previamente escucharlos a todos, no cometer errores, pero el primer pacto que se ha cumplido es que no se ha despedido a ningún trabajador desde el mes de septiembre producto de la crisis energética. Cuando hablamos de las 10 horas, hay un enganche coincidencial con lo emitido en esta fase de crisis energética, en razón de que los apagones iniciaron por 10 horas y paulatinamente, de lo dicho por el señor presidente Daniel Noboa, así, estos van a ir disminuyendo. De tal manera que es allí cuando nosotros le decimos a los empresarios y a los trabajadores, pues existe esta jornada especial ya en el Código de Trabajo, que especifica exactamente las 10 horas continuas de trabajo y un día adicional a la jornada de descanso obligatorio. Muy bien, vamos con algunas de las para la aplicación, horarios. ¿Cuáles son los horarios establecidos de estas 10 horas? El tema de lo público y de lo privado, ¿dónde se va a aplicar y hasta cuándo se aplicaría este pico y placa en el tema de por motivos de emergencia de la crisis energética? Vamos a iniciar con el sector empresarial, con el sector de la producción, porque es el sector que en este momento pues tiene los apagones por un tiempo de 10 horas. En ciertos sectores, no todas las industrias, por cierto, no todas las empresas tienen los apagones, porque tienen muchas de ellas, más de 1.500 empresas en el país, tienen sus propias plantas eléctricas. La jornada laboral no va a iniciar a las 8 de la mañana, sino a las 7 de la mañana, y la hora de salida es a las 5 de la tarde. Si la jornada laboral llegara a pasar las 5 de la tarde, se pagará de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, es decir, la hora suplementaria y la hora extraordinaria. Eso ha quedado muy claro. No vamos a ir jamás en contra de disposiciones normativas laborales, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Lo que hacemos es adelantar la jornada desde las 7 de la mañana. Pero en el sector, en el sector público no existe disposición alguna. Esta es una disposición exclusivamente para el sector productivo, para el sector empresarial. Ya, y el tema de hasta cuándo terminaría. Vamos a suponer, termina la crisis, termina también esta modificación de jornada laboral, ¿o puede continuar? No, termina una vez que termina la crisis energética, y así ha quedado expresado en el acuerdo ministerial. Y de ser el caso, se emitirá el acuerdo ministerial pertinente que deroga este acuerdo ministerial que implementa la jornada especial de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo. Muy bien. Byron Galarza se incorpora al diálogo con la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, una vez que se emitió el acuerdo para modificación de la jornada laboral por los cortes de luz. Ministra, esta calendarización, como usted acaba de decir, aplicaría para el sector industrial, pero el sector comercial, que usted sabe también tiene actividades los 7 días a la semana, ¿podrían acogerse? ¿Hay una calendarización especial para cada sector o cada sector tendrá que acomodarse a su propia necesidad y realidad del mercado? No está diseñada para cada sector, porque cuando hablamos de sector productivo,
engloba todo, el sector productivo mayor, las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas. Los sectores a los que usted hace alusión, señor periodista, también pueden aplicar el acuerdo ministerial, porque el acuerdo no habla de un sector exclusivo. El sector exclusivo, en este caso el sector industrial, es el sector que tocó la puerta al Ministerio de Trabajo con el que iniciamos los diálogos. Son ellos los generadores del diálogo de la mano con los trabajadores. Pero el acuerdo ministerial aplica para todo el sector productivo del país, incluidos los pequeños comerciantes que también lo pueden aplicar, siempre con la voluntad aceptada del trabajador. En el caso de que no hubiese este acuerdo entre las partes, pues seguirá tal cual. Digo esto porque quizás muchos sectores laborales, sobre todo, no lo vean, que no lo vean favorable a su condición personal o familiar. Al ser discrecional, ustedes tienen una manera de evaluar el impacto, el beneficio, porque la idea es que la autoridad, que es el ente rector y regulador de la actividad laboral, pueda llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no? Empleador a empleado. En el caso hipotético que muchos sectores no lleguen a un acuerdo, ¿puede haber una mediación pública, en este caso, como ustedes, como ministerio, como autoridad? El Ministerio del Trabajo tiene entre varias sus características de atención a los problemas en materia laboral es escuchar. Nosotros escuchamos cuando nos tocan la puerta y también vamos a los lugares de trabajo sin ser llamados. El día de hoy yo me encuentro en la ciudad de Cuenca, aquí está todo el equipo principal del ministerio desde el día lunes, porque la semana pasada circularon informaciones evidentemente falsas de que en la ciudad de Cuenca se habían cerrado 3 grandes empresas y que se habían desplazado y lanzado a la calle a un sinnúmero, a miles de trabajadores. Todo eso es falso. Nosotros iniciamos en esta semana en la ciudad de Cuenca, porque ya estaba programada la ruta de la empleabilidad, firmando convenios de trabajo para incrementar más fuentes de trabajo. Y tenemos el día de mañana jueves, la gran feria de empleabilidad, como lo hemos hecho ya en otras provincias, en otras ciudades. Mañana tenemos, con la concurrencia de 57 empresas, la oferta de 500 plazas de trabajo en la ciudad de Cuenca. Ayer firmamos en Ruta de Empleabilidad convenios para generación de más trabajo en la empresa Ecuagenera, en Star Flowers y también en la empresa Vitefama. Y hoy día vamos a firmar con uno de los grupos empresariales que tiene un sinnúmero de trabajadores, creo que tiene un número muy importante de trabajadores, no solo en la ciudad de Cuenca, sino en el resto del país, que es la Corporación Ortiz. Vamos a firmar también hoy día convenio de empleabilidad con la empresa Nutri, pero no solo es que nos sentamos en el escritorio a firmar. Esta ministra recorre todas las instalaciones que conforman todas y cada una de estas empresas. Conversamos con los trabajadores y nosotros tenemos la información de todos los contratos registrados hasta la fecha con cada uno de estos trabajadores, de tal manera que se puede decir el día de hoy que frente a la calumnia y a la falsedad de que se han despedido trabajadores en una de las ciudades con un nivel de producción muy importante, con un nivel de crecimiento de empleabilidad muy importante, que además en pocos días será la sede de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Representantes de Países, como es la ciudad de Cuenca. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo con la generación de más empleo. Nosotros vamos a evidenciar y vamos a publicar todos los compromisos asumidos a raíz de la emisión de este acuerdo ministerial. Tenemos como política de este Ministerio del Trabajo fomentar la cultura laboral en el país. Por eso hay una página del ministerio en la que todos los ciudadanos pueden evidenciar no solo el registro de los contratos de trabajo de las personas en general, sino también de este segmento muy importante que es el segmento de los jóvenes y el número de las empresas contratantes en el país y también el comportamiento, ingreso o registro de contratos de trabajo y el comportamiento del registro de las actas de finiquito que se hacen mes a mes en el Ministerio del Trabajo.
Ministra, entonces usted puede dar certeza de que no ha habido una pérdida del empleo como muchos expertos, analistas han dado cifras. Yo no sé si sea cierto porque la data oficial, pues no está todavía al tanto o por lo menos no hemos recibido ninguna data oficial. Así que aprovechando su presencia, que usted es de la fuente oficial, si nos confirma si efectivamente esas cifras que dicen que se ha perdido 3.000 en un mes, en fin, ¿es cierto? Es falsa. Esa cifra es falsa desde el punto de vista de la interpretación antojadiza y negativa que hicieron dos medios de comunicación la semana pasada. Yo lo que les enseñé es la forma de utilizar, le enseñé a este periodista la forma de utilizar la página y le demostré que mes a mes el Ministerio de Trabajo registra actas de finiquito y que siempre al año, cuando se concluye ya los 12 meses en diciembre, el Ministerio de Trabajo tiene un comportamiento de registro de actas de finiquito que llega a 700.000. Eso no significa que se han perdido 700.000 plazas de trabajo y que en las actas de finiquito registradas se tienen que verlos considerando y que en primer lugar está el acuerdo entre las partes. En segundo lugar, como registro, el Ministerio de Trabajo registra la conclusión por obra cierta y en quinto lugar está el despido intempestivo. Además, le demostré al periodista de este medio de comunicación que tergiversó absolutamente todo y entiendo, porque hay medios de comunicación y hay periodistas que se encargan también de tener una política de destrucción a lo que se construye en el Ecuador bien. Esta es parte de la cultura política, es parte de la cultura política que nosotros arrastramos en el Ecuador. Yo también le demostré al medio de comunicación que hay un hecho que es importante considerarlo en el análisis, que hay actas de finiquito que se registran tardíamente, como el caso que tuvimos con la empresa Gamavisión, un registro tardío de 50 actas de finiquito del año pasado, y se tiene que buscar el mecanismo, por ejemplo, en este caso especial, para no pago de multa, porque un acta de finiquito cuando se registra tardíamente tiene que pagar una multa, pero cuando hay hechos que se evidencian, como lo que sucedió el año pasado en el Ministerio del Trabajo, esto es, en el mes de diciembre, porque la página colapsó y no se pudo hacer en ese momento el registro, este pago de multa no se cumple, porque la justificación la da no solo el Ministerio, sino que también la presentan quienes pretendieron en el mes de diciembre del año 2023 registrar el acta de finiquito. En conclusión, yo asumo lo que estoy diciendo y el día de hoy lo asumo una vez más. Yo, como ministra de Trabajo, puedo decir que no ha existido despido intempestivo en empresa alguna en el país que además haya cerrado sus operaciones producto de la crisis energética. Para aquellas personas que dicen que se han cerrado ya grandes empresas en la ciudad de Cuenca, yo quisiera que me digan cuál es la empresa. Por eso es que las mentiras caen fácilmente, porque cuando la ministra le pregunta, dígame el nombre de la empresa, no pueden decir el nombre de la empresa. Hay que entender que nosotros en el Ecuador vivimos en este momento un contexto preelectoral. Lamento que en las redes sociales se utilice este tipo de zozobra y pánico laboral para crear incertidumbre, para crear desprestigio y sobre todo para alterar la psicología de los ecuatorianos. Ahora, es indiscutible, ministra, que tenemos un momento muy complicado por todo, no solamente por los apagones. Ya veníamos con un problema, había una contracción económica, por lo cual pues se ve directamente perjudicado el tema del empleo, del consumo y de la liquidez. Y entonces la pregunta es si los números que tienen ustedes en el Ministerio de Trabajo reflejan esta falta de empleo. ¿Por qué se van los jóvenes del país? Están desesperados saliendo y lo vemos no porque nos cuentan, sino porque lo vemos cerca de nuestros familiares, gente talentosa que tiene tercero y hasta cuarto nivel y tienen que salir desesperados por la falta de empleo. ¿Cuáles son las cifras que tenemos y que se pueden comparar con otros años de la situación que hoy día vive el Ecuador?
A nivel de empleo de jóvenes desde 18 a 29 años de edad, con la ley de empleo de jóvenes aprobada en diciembre del año pasado, a la fecha nosotros registramos, y lo pueden ver de manera pública con el número de con el nombre de las empresas, el número total de empresas, los cantones y las provincias. Registramos 239.146 contratos de trabajo en un total de 38.804 empresas del Ecuador. De este total, 78.000 contratos de trabajo pertenecen a las mujeres y la diferencia la comprenden los jóvenes, los varones. Mire, lo que usted acaba de decir es importante en relación a la migración. Nosotros tenemos varias fases de empleabilidad. La primera fase es el contrato directo para los jóvenes que tiene para el sector empresarial incentivos tributarios, los cuales vamos a encontrar ya en el año 2025 cuáles son los beneficios económicos producto de la aplicación de esta ley de la contratación de los jóvenes. El segundo segmento de contratación es la ruta de la empleabilidad, es el trabajo directo y el compromiso directo de las empresas. La tercera fase de contratación en la que nos encontramos hace relación a la economía circular. Nosotros estamos trabajando ya directamente con la Embajada de España. Se van a aperturar 142 puestos de trabajo para que jóvenes ecuatorianos, hombres y mujeres, trabajen en España durante un tiempo determinado. Esto es parte de la política de la migración circular que la ha impulsado la señora canciller Gabriela Sommerfield, y también tenemos otros países. Tenemos otra forma de empleabilidad, que firmamos ya el primer convenio con una universidad norteamericana, Atlantic University, de la ciudad de Miami, del estado de Florida, que tiene básicamente la empleabilidad aplicando educación dual. El Estado asume el costo de la formación eminentemente tecnológica y de innovación. Hemos ya nosotros mapeado los requerimientos de las empresas. Tenemos 2.100 requerimientos de empresas ecuatorianas para contratación mediante el sistema digital. Los jóvenes van a tener la formación, el Estado asume el costo de la formación y las empresas contratan a nuestros jóvenes. El primer plan piloto empieza con 30 jóvenes. En este plan piloto vamos a incorporar el segmento de jóvenes migrantes que ya se encuentran debidamente legalizados en Ecuador, y también de jóvenes que salieron al exterior, y aquí entra lo que usted acaba de decir. Muchos salen, pero inmediatamente regresan porque son deportados o por cualquier situación. Vamos a enfocarnos en este campo, en este segmento muy importante. A mí me gustaría cerrar los ojos y que mañana pueda yo ya entregarle al país un resultado de manera inmediata, pero es un proceso que al ministerio le ha tocado varios meses para poder aplicar. Yo creo que vamos en un camino con certezas y cumpliendo metas. La meta del presidente Daniel Noboa Sin es el contrato para jóvenes de 1 millón. Hemos ya cumplido con una parte. Tenemos contratado ya 239.146 jóvenes. Nos falta un poquito para poder llegar al cuarto del cumplimiento, a esta cuarta parte del cumplimiento. Y este Ministerio de Trabajo va a seguir trabajando bajo la dirección de nuestro líder Daniel Noboa Sin. Bueno, acá hay una pregunta de Marcelo Rojas, él es oyente de Feo Radio, y nos pregunta sobre la cantidad de contratos por honorarios, pero esos son contratos... Entre el acuerdo entre las partes. Exacto, ¿no? Pero igual, ¿cuál sería la normativa que estaría? Porque hablan de la no afiliación al IES, por ejemplo, en esta clase de contratos por honorarios. Los contratos por honorarios son contratos de carácter civil. Allí no existe una relación permanente de trabajo. Allí lo que se da está regulado desde hace muchísimo tiempo en el Código Civil, código que además es más antiguo que el Código del Trabajo.
Allí se pacta por el trabajo que se va a entregar, puede tener un pacto de 3 meses en efecto, no tiene afiliación al Seguro Social y yo vengo sosteniendo como ministra de Trabajo que es hora ya de poderle entregar un nuevo código de trabajo al Ecuador donde se regulen exactamente este tipo de contrataciones, en la medida en que si se cumple con una jornada de trabajo, si se cumple con una remuneración pactada y si se cumple con una dependencia, se cumplen con 3 elementos estipulados en el artículo 8 del Código de Trabajo y debe, evidentemente, tener una afiliación al Seguro Social. Pero nosotros debemos acostumbrarnos a que el seguro social sea un seguro social obligatorio como existe en otros países donde la extensión de la seguridad social va incluso de la mano con la solidaridad, es decir, de aquellas personas que sin tener un trabajo fijo, sin tener una remuneración fija, sin cumplir una jornada especial, también se les extiende a ellos la afiliación al Seguro Social. Y voy a dar solo un ejemplo que nosotros lo tenemos ya aquí en el Ecuador, que es la afiliación al Seguro Social al sector campesino. Los campesinos tienen afiliación al Seguro Social. Yo recuerdo que fue una etapa un poco conflictiva conseguir la afiliación al Seguro Social del sector campesino, pero se aplicó la solidaridad y se aplicaron muchos principios sociales para poder que ellos logren, para que ellos puedan lograr el acceso a la seguridad social. Así que mi criterio como ministra de Trabajo es que nosotros debemos aprender a entender que la cultura de la seguridad social debe abarcar a todos, incluso a aquellos que tienen este tipo de contrataciones que son contrataciones periódicas. Yo las llamaría contrataciones periódicas porque tienen una fecha de inicio, una fecha de conclusión y una entrega del trabajo que se ha pactado en este tipo de contrataciones. Muy bien, bueno, hoy día todos los medios de comunicación destacan esta noticia. Me imagino que va a tener una amplia agenda. Exacto, una agenda muy complicada para explicarle a la gente que es muy importante, porque a veces en el papel, decían antes, ya no hay papel, pues todo es digital. El papel aguanta todo. Aguanta todo. Las redes aguantan todo ahora. Exacto, y es mejor darle explicación desde la fuente para que la gente lo conozca y no lo malinterprete, que es muy importante, ministra. Gracias por atender la entrevista. Muchas gracias a ustedes y yo siempre a las órdenes porque es mi obligación como ministra del Trabajo comparecer ante los medios de comunicación. Yo a los ataques ya estoy acostumbrada y me ocasionan en muchos casos risa por los epítetos que me dicen. Yo los recibo de buena manera, ya estoy acostumbrada. Es el Ecuador que se construyó y hay que deconstruir este tipo de Ecuador de violencia y de odios. El dato mata el relato. Muchas gracias, ministra. Gracias a ustedes. La ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez, que nos ha dado a conocer detalles del pico y placa eléctrico, ¿no? Vea, don Byron,